Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos nuevamente como familia frente a este libro, la Biblia, y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Hola amigos. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Eh, en la clase anterior, en la clase número 125, empezamos una sección del Evangelio de Juan bien interesante y es la sección final. Es cuando ya se está encaminando nuestro Señor Jesucristo hacia el cumplimiento de su misión para la cual vino a esta tierra, que es o fue el rescate. Nos vino a rescatar porque nosotros íbamos a ser castigados por nuestros propios pecados, Así es. pero Dios en su misericordia y en su amor inagotable envió a su único hijo para que muriera en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Ahora, este capítulo 13 es una sección que va hasta el capítulo 17. Entonces, Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 es una sola sección que es una sección de instrucción a sus discípulos. Y por eso, ya en el capítulo 13 leímos, la primera instrucción que les da es la lección de la humildad. Entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo le lava los pies a sus discípulos y les dice, ok, hay una característica de mis discípulos. ¿Cuál es? La humildad. También les dice que hay un traidor en el grupo. Ellos no lo entienden, no saben quién es. Y ahí aprendíamos entonces que el que menos es, el que menos se espera, pues es el traidor, en este caso Judas, el tesorero del grupo. También leíamos que Pedro le dice al Señor, Señor, yo nunca te voy a negar. Y ahí aprendíamos que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Tenemos que depender absolutamente de Dios. Y también aprendíamos que Pedro no podría dar la vida por Cristo porque es que Cristo fue el que vino a dar la vida por nosotros. No se pueden invertir los roles. Y hoy vamos a empezar entonces Juan capítulo 14. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Excelente, campeón. Leemos desde Juan capítulo 14, versículo 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay más que en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Miren esta declaración tan importante que acaba de hacer nuestro Señor Jesucristo. Y entonces les dice en primera instancia, amigos, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Pues claro, porque Él le está diciendo a sus discípulos, me voy. Y entonces ellos se llenan de angustia. Ellos dicen, bueno, Señor, ¿Cómo qué? ¿Cómo ¿y así? ahora nos vas a dejar solos? Ujú. Y él dice, no, yo les voy a preparar un lugar, o sea, les está dando esperanza. Y les conviene que yo me vaya, porque voy a prepararles un lugar, pero cuando ya todo esté listo, voy a venir por ustedes y los voy a llevar para que siempre estén conmigo. Y entonces, y les dice, y les dijo, y ustedes conocen el camino. Y Tomás, ¿no? Le dijo, Señor, no tenemos ni idea cuál es el camino. Y Jesús le dice, esta es una de las grandes declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6 y 7. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nuestro Señor Jesucristo está haciendo una declaración absoluta de sí mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y entonces
Aquí tenemos una gran verdad de las enseñanzas de Jesucristo. Si hay alguna persona que considera que todas las religiones son lo mismo, que todas las religiones llevan al cielo, que todas las religiones dan esperanza y que todas las religiones enseñan exactamente lo mismo y que se trata del amor, etcétera, etcétera, realmente es porque esa persona que dice eso no ha hecho el ejercicio intelectual de leer la Biblia, porque claramente en la Biblia se enseña todo lo contrario. Jesucristo fue totalmente excluyente y totalitario. La Biblia es totalmente excluyente y totalitaria. La Biblia claramente dice, o es a través de la puerta, como lo leímos allá en Mateo, o es a través de la puerta y el camino angosto, o como lo dice Juan, o es a través de mí, de resto no puedes llegar al Padre. No puedes llegar al Padre por tus propios méritos, no puedes llegar al Padre por la religión, no puedes llegar al Padre por medio de la ética, no puedes llegar al Padre por medio de la moralidad, no puedes llegar al Padre por medio del sacrificio personal. La única manera en la que podemos llegar al Padre es a través de Jesucristo. Él dijo, yo, sí es cierto, Margie, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y entonces aquí Jesucristo está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, entonces primero Él es el camino, no hay otra opción. Otra cosa en la que es excluyente el mensaje de Cristo es que Él dice, yo soy la verdad. Quiere decir que fuera de Cristo no hay verdad. Lo que es contrario a Cristo es la mentira. Lo que está fuera de Cristo es mentira. Recuerden que en este mundo estamos en una lucha por la verdad. Es una lucha por la verdad. Es una lucha por la verdad porque igual a los seres humanos les encanta la oscuridad, les encanta el pecado. A los seres humanos nos gusta el pecado y nos gusta rodearnos de maestros que nos digan lo que queremos escuchar. Claramente la Biblia lo ha enseñado y dice, ustedes no se acercan a la luz para que sus pecados no queden al descubierto. Porque por eso el ser humano ama las tinieblas. Lo que ya dijo el Evangelio de Juan allá en el capítulo 1, recordémoslo. Que la gente de este mundo prefirió las tinieblas a la luz. La luz de Dios venía a este mundo. Sin embargo, la gente de este mundo rechazó la luz porque amaban más sus tinieblas, porque sus obras eran malvadas. Impresionante. Y entonces aquí está diciendo, yo soy el camino y la verdad. Y otra, y yo soy la vida. Aparte de Cristo no hay vida eterna. Aparte de Cristo lo que hay es condenación eterna. Ya Juan lo dijo allá en el capítulo 6 Pedro lo dijo en el capítulo 6 de Juan. Pedro dijo en nombre de los otros discípulos, dijo, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Dani, aparte de Cristo, no hay vida eterna. Lo que hay es condenación eterna. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Espectacular. Vamos a analizar esta verdad en Romanos 5:2. Vamos a ir por allá a buscar Romanos 5:2. Dani, busca Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice la Biblia, desde el versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Aquí está diciendo el autor de la carta a los Romanos, es por medio de Cristo. Es gracias a lo que Cristo hizo que ahora tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. No se puede llegar a Dios, no se puede llegar al Padre, únicamente se puede llegar al Padre a través de Jesucristo. Cuidado con el autoengaño, cuidado con la falsa religión, cuidado con la mentira que le hace creer a la gente que de cualquier manera
pueden llegar al Padre. Y Jesucristo ya lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Vamos a buscar otra referencia. Vamos a ir a Hebreos 10:20, a ver qué nos tiene que decir la palabra de Dios. Hebreos 10:20. La Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. La Biblia se explica a ella misma. Dice, vamos a leer desde el 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Aquí el autor de Hebreos está haciendo referencia a el cuadro que pintaba el tabernáculo allá en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo, había un lugar de templo, un lugar de adoración y de sacrificio, y estaba dividido en la primera parte era el atrio, donde se ofrecían los sacrificios. La segunda parte era el lugar santo, donde los sacerdotes entraban y ofrecían ciertos sacrificios. Y después estaba el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y si estaba en pecado, moría instantáneamente. Y entonces aquí está diciendo que ese tabernáculo mostraba la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios por sus propios méritos. Y entonces por eso el libro de Hebreos, allá en el capítulo 10, versículo 20, dice que ahora gracias a Jesucristo podemos acercarnos libremente a ese lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, sin miedo, sino con libertad y confianza. Ojo que ahí viene algo bien interesante. Gracias a Jesucristo nos podemos acercar a Dios sin miedo, con libertad y confianza. Bien. Versículo 8 de Juan 14, volvamos a Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 14. Y el versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Y entonces aquí Felipe dice, ok, tú eres el camino al Padre, pues entonces muéstranos al Padre y quedaremos contentos. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, pero si ya me has visto a mí, has visto al Padre. Porque yo soy el que revelo al Padre, yo soy el que doy a conocer al Padre. Y entonces el que me ve a mí, ve al Padre, porque yo soy la manifestación del Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice aquí, las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Nuevamente el autor, si ven que utiliza las mismas expresiones que se encuentran solo en el Evangelio de Juan. Y dicen, yo vine del Padre, el Padre me dijo que dijera, yo no hablo mis propias cosas, las cosas que yo hablo son las cosas que el Padre me dice que hable. El autor está haciendo mucho énfasis a lo largo de su Evangelio en la relación única que tiene Jesucristo con el Padre, en la deidad de Jesucristo, en que Jesucristo vino del Padre, vino del cielo. Y entonces dice, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Y ahora viene un versículo que ha sido mal interpretado. Versículo 12 dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Bien, resulta que estos pasajes, desde el capítulo 14, versículo 12, hasta el versículo 14,
cuando se leen sin tener en cuenta el contexto, se pueden malinterpretar. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que un día me levanto yo, no leo la Biblia en orden, sino un día leo un versículo aquí, un versículo allá, un día me levanto y digo, ay, me provoca. Cualquier libro. Sí, un día yo digo, ay, ¿sabes qué me provoca leer? Hoy Salmos. Y entonces cojo y leo un salmito. Y digo, ay, sí, voy a leerme mi salmo del día. Que a veces se recomienda eso, ¿no? Que leerme el salmo del día. O a veces, no, ay, yo ya no quiero leer mi salmo del día, hoy voy a ir como a Isaías a mirar. Entonces va a Isaías y lee otro versículo. Entonces ese tipo de lectura bíblica está totalmente equivocado porque de ahí no se aprende nada. Lo repito otra vez. Leer la Biblia así está muy mal porque así no se aprende nada, porque nadie puede pretender leer un libro en desorden, un pasaje aquí, un pasaje allá, y entenderle el mensaje que el autor quiere dar. Es imposible, no se puede. Sería como hacer una lectura de retazos. Correcto, y esas lecturas de retazo no enseñan nada. Y entonces un día me voy para Apocalipsis y leo otro versículo, y después me voy tan. Y resulta que uno de esos días, Dani, me levanto yo y digo, ay, voy a hacer mi lectura bíblica del día. Y abro y encuentro Juan capítulo 14, versículo 12. Y yo digo, bueno, Señor, voy a leer mi Biblia. Y empiezo. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Y yo digo, ay, ¿sí ve? La Biblia me está diciendo que yo voy a hacer las mismas obras que Jesucristo y antes mayores. Y entonces llego a la siguiente conclusión. Digo, ¿Jesucristo resucitó muertos? ¡Ah! ¿Jesucristo caminó sobre el agua? Uy, ¿Jesucristo frenó, calmó la tormenta? ¿Jesucristo levantó a un paralítico? ¿Jesucristo le dio de comer a las multitudes? Ahí sí ven, quiere decir que yo voy a hacer esas obras y aún mayores. O sea, yo le voy a dar de comer no a 5,000 sino a 10,000. Yo voy a resucitar no a un muerto sino a unos 40 muertos. Yo en masa voy a sanar a unos 300 paralíticos. Esa sería una interpretación absolutamente equivocada de este pasaje. Hay que mirar el hilo conductor. Recuerden que la Biblia tiene una característica y es que ella se explica a ella misma. Y entonces nosotros no podemos perder el hilo conductor de las Sagradas Escrituras y por eso nosotros hemos empezado a leer en orden el Nuevo Testamento para entender en qué va la historia. Vamos a mirar este pasaje, Juan 14, 12 al 14, en medio de dónde se encuentra para interpretarlo correctamente. ¿Trato hecho, campeón? Sí. Listo. Nosotros empezamos desde Mateo, ¿no? Y recuerden que en Mateo empieza el hilo conductor del Nuevo Testamento. Entonces empezamos en Mateo, donde Mateo nos quiere mostrar a Jesucristo como el Mesías, el prometido en las Sagradas Escrituras, el prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías de Israel. Después seguimos con Marcos, donde se nos quiere mostrar a Jesucristo en acción, a Jesucristo el siervo de Dios, el poderoso. Después llegamos a Lucas, donde Lucas nos quiere mostrar a Jesucristo como el Salvador del mundo y como un personaje histórico. Y sigue la historia. Y en el hilo conductor encontramos ahora el Evangelio de Juan, donde siguiendo ese mismo orden, el autor ahora nos quiere mostrar a Jesucristo también, pero ahora nos lo quiere mostrar como Dios. Si ven que la historia se conecta, encaja, es como un rompecabezas. Sí. Y entonces resulta que Juan nos quiere mostrar a Jesucristo como Dios, que vino del Padre, que descendió del Padre. Pero a su vez el Evangelio de Juan tiene un hilo conductor. Y ya lo vimos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, el autor nos estuvo dando pruebas indubitables de que Jesucristo es Dios, tenía comunión íntima con el Padre, que Jesucristo es la luz del mundo, que Jesucristo es el verbo de Dios, que Jesucristo es eterno, que Jesucristo está desde la eternidad pasada y va hasta la eternidad futura, que Jesucristo es el que nos revela al Padre. Ahí va. ¿Quién es el protagonista de todo esto que hemos dicho desde Mateo hasta aquí? Que Jesucristo es el protagonista. Ahora, esta historia tiene otros protagonistas. ¿Quiénes son? Los discípulos. Entonces después vienen los discípulos. Y entonces resulta que el primer protagonista de los evangelios, pues es Jesucristo. Pero hay unos coprotagonistas. Y resulta que esos coprotagonistas son los discípulos, los que van a heredar ese ministerio. Y entonces ellos hay que tenerlos en cuenta.
Entonces Jesucristo es el principal protagonista, después están los discípulos. ¿Quién más está de protagonista en los evangelios? Las multitudes. ¿Quién más? Los enfermos. Los enfermos, los paralíticos, los cojos, los ciegos, los despreciados por la sociedad. Ahora, ¿quiénes son los antagonistas? Los fariseos. Los fariseos, los líderes religiosos, los demonios, Satanás, etc. Ok, teniendo en cuenta esos protagonistas de esta historia, en el capítulo 14, versículo 12, nuestro Señor Jesucristo llega y dice, les digo la verdad. ¿A quién le está hablando? A los discípulos. Y fíjense que aquí en esta sección, desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 18, o sea, del 13 al 17, perdón, 13, 14, 15, 16 y 17, son instrucciones ¿a quiénes? A los discípulos. Y entonces el gran protagonista de los evangelios ahora le va a hablar a los coprotagonistas que son los discípulos. Y entonces él llega y les dice a ellos, lo primero que les dice es, sean humildes, por eso les lava los pies. Después les dice, hay un traidor, no tengan miedo. Después le dice a Pedro, no confíes en tus fuerzas, mañana me estarás traicionando. Y después les dice, yo soy el camino al Padre. ¿A quién le está hablando nuevamente? A los discípulos. Y es ahí donde aparece este texto. Les digo la verdad. O sea, Jesús le está diciendo a sus discípulos, les está diciendo, les digo la verdad. Todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Y resulta que aquí nuestro Señor Jesucristo los está comisionando a ellos, a los 12 apóstoles, a los 11, porque Judas es el traidor. Entonces a los 11 les está diciendo, miren, a ustedes les voy a dar el poder de que hagan las mismas obras que yo hago. ¿Cuál es la prueba de que eso sucedió? Pues cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y va al Padre, en el libro de Hechos de los Apóstoles está registrado que ellos empezaron a hacer lo mismo que Él, y aún mayores. Resucitar muertos, sanar enfermos, darle vista a los ciegos. Ellos empezaron a hacer unas obras impresionantes. Ellos. Sin embargo, eso no fue por siempre. Hubo un momento en que los discípulos ya no tenían esos poderes milagrosos. Eso lo vemos al final del libro de los Hechos. Y eso lo vemos en las otras partes de la Biblia. Quiere decir que aquí Jesucristo está contestando a una pregunta específica de uno de sus discípulos, quien fue Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y entonces él, contestándole a Felipe, les está diciendo a sus discípulos, oye, me has visto a mí, has visto al Padre. Si me ves a mí, estoy mostrándoles al Padre. Y la prueba es que les voy a comisionar y les voy a dar poder para que hagan señales milagrosas. Entonces, por eso, el peor error que nosotros podemos cometer al acercarnos a la Biblia es, como dijo Margie, leer la Biblia en retazos. Un pedacito aquí y otro pedacito allá, porque nos perdemos del hilo conductor y a quién se le está hablando. Recuerden que la Biblia tiene promesas generales y promesas particulares. Hay momentos en que la Biblia se refiere a todos los seguidores de Jesucristo. Y hay momentos en los que se está refiriendo a unos en especial. Ahora, alguien me podría refutar o podría refutar lo que diga la Biblia. Alguien podría decir, no, Daniel, eso no es cierto. Eso se aplica a todo seguidor de Jesucristo. Ah, pues muy sencillo. Sencillo. Que se levante ese personaje ahora y que empiece a sanar enfermos. Que se vaya allá en Bogotá, que se vaya al Hospital de la Misericordia o al Hospital Mediri, cualquier hospital en Bogotá, y que vaya allá y se vaya a la unidad de cuidados intensivos y empiece a sanar gente para demostrar que él también tiene ese poder milagroso. Ojo, porque la Biblia, miren, Margie, Dani, la Biblia tiene que interpretarse desde la lógica y la evidencia. La Biblia tiene que interpretarse desde la lógica y la evidencia. ¿Eso qué quiere decir?
que la Biblia tiene que interpretarse desde lo que yo veo en el mundo también. Ajá. O sea, yo también tengo que salir a la calle y mirar, bueno, la Biblia tiene razón, mira lo que está pasando en la calle. Mira esto. O sea, yo tengo que utilizar mis 5 sentidos y ser 100% objetivo a la hora de interpretar la Biblia. Y en Proverbios dice que eso se llama sentido común. Sentido común, correcto. Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a los discípulos, los voy a comisionar o los estoy comisionando para que ustedes en mi nombre hagan obras superiores a las que yo hice. Y entonces voy a leer nuevamente el pasaje. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Entonces recordemos, estamos en una sección del Evangelio de Juan donde nuestro Señor Jesucristo está comisionando a sus discípulos. Les está dando instrucciones, los está preparando. Recuerden, esta sección es una sección que nos está hablando de como el legado, como las instrucciones que les está dando nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. De eso se trata Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Es un sermón bastante largo. Muy bien. Grandes enseñanzas que nos deja este pasaje. Número 1. Que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad y que es la vida y que no podemos acercarnos a Dios a través de cualquier otro medio, mérito, porque Jesucristo es el camino al Padre. Y otra gran enseñanza, tenemos que estudiar la Biblia en orden para continuar siempre con el hilo conductor. No nos podemos perder el hilo conductor porque le podemos dar a un pasaje un significado que no tiene. Y eso causaría frustración en nuestras vidas. Hay gente frustrada, hay gente que dice Dios no me oye, yo no puedo hacer milagros. Y resulta que Dios nunca le prometió que Él iba a hacer milagros. Sin embargo, hay gente que está totalmente frustrada y confundida porque ha interpretado mal la Biblia. Muy bien, querido amigo. Hemos llegado entonces al final de nuestra clase de hoy. Clase número 126. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. Y recuerda, amigo, leamos libros completos. Así sea para interpretar un solo versículo, leamos libros completos. Hasta pronto, amigos. Correcto. Es cierto lo que dijo Margie. Si quieres interpretar un versículo, tienes que leer el libro completo. Ojo, y eso también pasa con el libro de los Salmos. Si vamos a entender el libro de los Salmos, no podemos agarrar versículo aquí, versículo allá, porque le daríamos un significado totalmente distorsionado a ese versículo. ¡Chao! ¡Chao!